Daniela y el deseo de una estrella. A Daniela le encantaba soñar despierta. Su sueño más grande era construir el cohete más increíble del universo. Sobre su escritorio, los planos y las piezas de un cohete modelo esperaban, pero cada vez que los miraba, la tarea parecía demasiado grande y complicada, un universo de tornillos y piezas pequeñas. Una noche, mientras el mundo dormía, una luz brillante cruzó el cielo. «Una estrella fugaz», susurró Daniela con el corazón acelerado. Cerró los ojos con fuerza, apretó los puños y pidió un deseo con toda su alma. Deseo con todas mis fuerzas, que mi cohete esté terminado. A la mañana siguiente, Daniela saltó de la cama y corrió a su escritorio, esperando un milagro. Pero el cohete seguía exactamente igual, un montón de piezas desordenadas. Una pequeña nube de tristeza apareció en su rostro. La magia no funcionó, suspiró. Esa noche, mientras miraba el cielo con desánimo, una lucecita parpadeó junto a su ventana. Era la estrella fugaz. Se había hecho diminuta para visitarla. «Los deseos no son magia instantánea», le dijo la estrella con una voz que sonaba como campanitas. «Yo te doy una chispa de esperanza, pero el esfuerzo es tu superpoder». Las palabras de la estrella resonaron en la cabeza de Daniela. Miró sus manos y luego el escritorio. Una nueva energía, más poderosa que cualquier deseo, la llenó por dentro. Era la determinación. «Tienes razón», le dijo a la estrella. «Este es mi sueño y yo lo construiré». Al día siguiente, Daniela se puso manos a la obra. Siguió las instrucciones paso a paso, pegó las aletas con cuidado y pintó el cuerpo del cohete de un rojo brillante y valiente. A veces era difícil y se manchaba los dedos de pegamento, pero no se rindió. Su papá la vio trabajando con tanto esmero. «¿Necesitas una mano de ingeniero, capitana?», le preguntó con una sonrisa. Daniela asintió, y juntos descifraron la parte más complicada de las instrucciones, trabajando en equipo. Más tarde, su mamá les trajo un plato de galletas. «Daniela, ese cohete es una obra de arte», dijo, admirando el trabajo de su hija. «Todo tu esfuerzo está haciendo que brille con luz propia». Por fin, el cohete estuvo listo. No era perfecto, pero era suyo, construido con sus propias manos. Esa noche, lo colocó en el alféizar de la ventana para que su amiga, la estrella, pudiera verlo. La estrella brilló más fuerte que nunca, como si estuviera aplaudiendo. Daniela abrazó su cohete y miró al cielo. Había aprendido el verdadero secreto de las estrellas fugaces. No cumplen los deseos, sino que te recuerdan que tienes la fuerza para cumplirlos tú mismo. Y con esperanza y un poco de esfuerzo, podía hacer que cualquier sueño despegara. Greta y el bosque encantado. Greta vivía en una casita de campo al borde de un inmenso y antiguo bosque en Alemania. Para ella, no era un bosque cualquiera, sentía que sus árboles susurraban secretos y que sus hojas cantaban con la brisa. Un día soleado, Greta se adentró en el bosque más de lo habitual. El aire olía a tierra húmeda y a pinos, y una luz dorada se filtraba entre las altas copas de los árboles, creando un espectáculo de luces y sombras. De repente, un pequeño zorro de pelaje rojizo y ojos brillantes apareció en el sendero. No parecía tener miedo. El zorro la miró, movió la cola y dio un saltito, como si la invitara a seguirlo. Con el corazón lleno de emoción, Greta siguió al zorro. La guió por caminos ocultos, entre helechos y sobre arroyos cantarines, hasta llegar a un claro que Greta nunca había visto. En el centro del claro se alzaba un roble enorme y nudoso. Era tan viejo que sus ramas parecían brazos sabios que se extendían hacia el cielo. Greta sintió una energía cálida y pacífica que emanaba del árbol. Al tocar la corteza del roble, Greta no oyó una voz, pero sintió unas palabras en su corazón. «Bienvenida, pequeña», parecía decir el árbol. «El bosque guarda secretos mágicos que solo los corazones puros como el tuyo pueden escuchar». El árbol le mostró con sus pensamientos una ladera cercana donde la tierra estaba seca y no crecía nada. De una de sus ramas más bajas, cayó una bellota que brillaba con una luz suave. «Ayúdanos a llevar la vida allí», susurró el sentimiento en su interior. Greta entendió la misión. Tomó la bellota brillante y, con el zorro a su lado, corrió hacia la ladera estéril. Con sus propias manos, cavó un pequeño agujero en la tierra seca y plantó la bellota con mucho cuidado. En cuanto la bellota tocó la tierra, una ola de luz esmeralda se extendió por toda la ladera.
Pequeños brotes verdes comenzaron a surgir del suelo, y en segundos, la colina se cubrió de flores silvestres de todos los colores. Greta sonrió, comprendiendo el verdadero secreto. La magia no estaba oculta, sino en el acto de cuidar y amar la naturaleza. Mientras el sol se ponía, se despidió del zorro y emprendió el camino a casa, con el corazón lleno de la canción del bosque. Aarab y la cometa del cielo. Aarab se despertó con el sol. Hoy era el día. En su habitación, una cometa nueva y brillante, con los colores del pavo real, esperaba. La cometa del cielo, susurró emocionado. Su abuelo Anand lo esperaba en el patio. Una cometa necesita viento y un buen compañero, dijo el abuelo con una sonrisa cálida, sosteniendo el carrete de hilo. Juntos, Aarab y su abuelo caminaron hacia la colina que dominaba el pueblo. Aarab corría adelante, abrazando la cometa con cuidado. No podía esperar a verla volar. En la cima, el viento soplaba suavemente. Ahora, Aarab, gritó el abuelo. Aarab corrió, pero la cometa solo saltó y cayó sobre la hierba. Oh, no, dijo Aarab, un poco triste. El abuelo Anand se arrodilló a su lado. La paciencia es el secreto del viento, pequeño. No se trata de correr rápido, sino de sentir el aire. Hagámoslo juntos. El abuelo sostuvo la cometa en alto mientras Aarab sujetaba el hilo. Ahora, dijo el abuelo, sintiendo una ráfaga de viento. La soltó, y esta vez, la cometa subió. Más y más alto. La cometa bailaba en el cielo como un pájaro de colores. Aarab reía, sintiendo el tirón del hilo en sus manos. Era mágico. Mientras miraba la cometa, Aarab sintió la mano de su abuelo en su hombro. Miró a su abuelo, que no miraba la cometa, sino a él, con una sonrisa llena de amor. En ese momento, Aarab comprendió. La verdadera magia no era la cometa en el cielo. Era estar allí, en la colina, con el viento en la cara y su abuelo a su lado. Cuando el sol comenzó a bajar, recogieron la cometa. Aarab tomó la mano de su abuelo. Gracias, abuelo, dijo. Hoy ha sido el mejor día. Y juntos, bajaron la colina. Aiko y la linterna de papel. En un pequeño pueblo de Japón, rodeado de colinas verdes, vivía una niña llamada Aiko. Aiko amaba el día, el sol y los colores de las flores, pero cuando el sol se escondía, un pequeño miedo a la oscuridad se acurrucaba en su corazón. Su abuelo, al ver su carita preocupada, le entregó una hermosa linterna de papel de arroz. Esta linterna es especial, Aiko-chan, dijo con una voz suave. Guarda una luz que solo los corazones valientes pueden encender. Esa noche, las sombras en su habitación parecían más largas y juguetonas que nunca. Aiko se escondió bajo su futón, abrazando la linterna apagada. Deseaba con todas sus fuerzas tener el valor para encenderla. Recordando las palabras de su abuelo, respiró hondo. Corazón valiente, susurró para sí misma. Con manos temblorosas, tomó una pequeña vela y con mucho cuidado, encendió la mecha dentro de la linterna. Magia. La linterna no solo brilló, sino que inundó la habitación con una luz cálida y dorada. Las sombras aterradoras desaparecieron, y en su lugar, todo se sintió tranquilo y seguro, como un abrazo de luz. Una nueva sensación de valentía floreció en el pecho de Aiko. Ya no tenía miedo. Con su linterna en la mano, deslizó la puerta de papel y salió al jardín nocturno. La luz de su linterna danzaba sobre las flores y las piedras del camino. De repente, una pequeña lucecita parpadeante se acercó volando. Era una luciérnaga, atraída por el brillo de su linterna. Pronto, no fue una, sino docenas de luciérnagas las que llegaron, creando un remolino de estrellas danzantes a su alrededor. Parecía que la noche misma le estaba dando la bienvenida. Aiko comprendió algo maravilloso. Su pequeña luz no había luchado contra la oscuridad, sino que había invitado a otras luces a brillar con ella. Su valor había llenado la noche de belleza y amistad. De vuelta en su habitación, Aiko dejó la linterna junto a la ventana. Su suave luz era un faro de esperanza. A partir de esa noche, Aiko supo que no hay oscuridad tan grande que una pequeña luz valiente no pueda llenar de magia. Samir y el mercado de los sueños. En el corazón de una bulliciosa ciudad de cúpulas doradas, había un mercado como ningún otro, el Zoco de los Sueños. Allí, un niño llamado Samir, con ojos curiosos como dos lunas nuevas, se maravillaba con todo lo que veía.
El aire olía a canela, azafrán y a la promesa de una aventura. Samir había oído leyendas sobre un tesoro escondido en el zoco, algo más valioso que el oro o las joyas. Con su bolsa de monedas tintineando, se adentró en el laberinto de callejuelas, decidido a encontrarlo. Su primera parada fue el puesto de un anciano mercader de especias. Montañas de polvos de colores se alzaban como dunas del desierto. ¿Buscas un tesoro, pequeño?, preguntó el mercader con una sonrisa arrugada. Aquí tengo el rojo del coraje y el amarillo de la alegría. Samir agradeció, pero continuó su búsqueda. Llegó a un rincón donde cientos de linternas de metal calado colgaban como estrellas cautivas. La luz se filtraba a través de ellas, pintando el suelo con patrones mágicos. Fue allí, entre el baile de luces y sombras, donde vio a una niña. Estaba sentada en el suelo, dibujando en la arena con un palito. No parecía estar buscando ningún tesoro. ¿Qué haces?, preguntó Samir. Dibujo los sueños que veo en las luces, respondió ella. Se llamaba Laila. Laila le mostró a Samir cómo, si entrecerraba los ojos, las luces de las linternas se convertían en barcos navegando en un mar de estrellas. Samir se sentó a su lado y, por primera vez, olvidó su búsqueda del tesoro. Juntos, exploraron el resto del mercado. Olieron el dulce perfume de los jazmines y escucharon los cuentos de un narrador que hablaba de genios y alfombras voladoras. La risa de ambos se convirtió en la mejor melodía del zoco. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Samir se dio cuenta de que su bolsa de monedas seguía llena, pero su corazón rebosaba de algo nuevo. Reír con Laila era más brillante que cualquier linterna. No encontré el tesoro legendario, le dijo Samir a Laila, un poco triste. Laila sonrió y le tendió la mano. Creo que sí lo hiciste, dijo ella. Algunos tesoros no se compran con monedas, sino que se encuentran en un amigo. Samir tomó la mano de Laila. En ese momento, entendió que el verdadero tesoro del mercado de los sueños no era un objeto, sino la alegría de compartir una aventura. Y esa era una riqueza que llevaría en su corazón para siempre. Moana y el canto del mar. En una isla rodeada por el océano más azul, vivía una niña llamada Moana. Más que jugar en la arena o recoger flores, Moana amaba sentarse a la orilla del mar. Ella creía que si escuchaba con mucha atención, podía oír al mar cantarle secretos en el susurro de las olas. El mar es solo agua, Moana, le decían los otros niños. Pero su abuela, que tenía ojos tan sabios como las estrellas, sonreía. Sigue escuchando, pequeña, le decía. El océano tiene muchas historias que contar a quienes tienen el corazón abierto. Un día, una extraña tristeza llegó a la laguna. Los corales vibrantes perdieron su color, volviéndose de un blanco pálido. Los peces de colores desaparecieron y el canto alegre del mar se convirtió en un silencio preocupante. Moana se sentó en la playa, sintiendo la tristeza del océano en su propio corazón. Cerró los ojos y escuchó más atentamente que nunca. Más allá del murmullo de las olas, oyó un susurro muy débil, casi un lamento, que pedía ayuda desde más allá del arrecife. Con el corazón lleno de valentía, Moana empujó su pequeña canoa hacia las olas. El océano abierto parecía enorme, pero el susurro débil la llamaba, guiándola como una brújula invisible. Voy a ayudarte, le prometió al mar. Mientras remaba, una vieja y sabia tortuga marina nadó a su lado. El corazón del océano está enfermo, dijo la tortuga. Alguien ha olvidado cómo escuchar, y su descuido ha atrapado la luz del mar. La tortuga guió a Moana a una cala rocosa que nunca había visto. El susurro era más fuerte aquí. Moana se zambulló en el agua cristalina. En el fondo, vio la fuente de la tristeza, un hermoso coral en forma de corazón, enredado en una vieja red de pesca abandonada. Moana trabajó con cuidado, sus pequeños dedos desenredando pacientemente la red del delicado coral. Un pez globo curioso se acercó e hinchó sus púas para ayudar a cortar una cuerda difícil, y juntos liberaron el corazón del océano. En el instante en que el coral quedó libre, una luz cálida y brillante emanó de él. La luz se extendió por el agua como el amanecer, devolviendo los colores vibrantes a todo lo que tocaba. Los peces regresaron, danzando a su alrededor, y el océano volvió a cantar su melodía feliz. Cuando Moana regresó, contó a todos lo que había aprendido. El océano nos habla a todos, no con palabras, sino con su belleza y su vida.
nos pide que lo cuidemos. Desde ese día, los aldeanos no solo escucharon el canto del mar, sino que también cantaron con él, prometiendo proteger siempre su hogar mágico. Oliver y el sombrero mágico. En la bulliciosa ciudad de Londres, vivía un niño llamado Oliver. Oliver tenía un secreto maravilloso, le encantaba dibujar. Creaba dragones valientes y barcos que navegaban por los cielos, pero era demasiado tímido para enseñárselos a nadie. Quizás no son lo suficientemente buenos, se susurraba a sí mismo. Un día, mientras paseaba por un mercado lleno de tesoros y cachivaches, una traviesa ráfaga de viento levantó un sombrero de copa de un puesto. El sombrero dio una voltereta en el aire y aterrizó suavemente sobre la cabeza de Oliver. No era un sombrero cualquiera. En cuanto se lo puso, Oliver sintió una oleada de valentía, como si un sol cálido brillara dentro de él. Vio una paloma picoteando migas, tomó un trozo de carbón y, sin dudarlo, la dibujó en una servilleta. Era el mejor dibujo que había hecho jamás. Es el sombrero, pensó. Es un sombrero mágico. Con el sombrero mágico bien puesto, Oliver se atrevió a hacer cosas que antes le daban miedo. Se acercó a una niña que estaba dando de comer a los patos y, con una sonrisa, le enseñó su dibujo de la paloma. «¡Guau! Es increíble», dijo ella, y Oliver sintió que su corazón se hinchaba de alegría. Al día siguiente, vio un cartel en el parque, concurso de dibujo infantil este sábado. Su primer pensamiento fue, no puedo, pero luego se tocó el ala del sombrero. Con mi sombrero mágico, puedo hacer cualquier cosa, decidió con determinación. El sábado llegó, y Oliver corrió hacia el parque, con el corazón latiéndole de emoción. Pero, de repente, la misma ráfaga de viento travieso volvió a soplar, aún más fuerte esta vez. El sombrero mágico salió volando de su cabeza y aterrizó con un «plof» en un gran charco de lodo. Oliver lo sacó del agua. Estaba empapado, deforme y cubierto de barro. Toda la valentía que había sentido se desvaneció como el azúcar en la lluvia. «Mi magia se ha ido», susurró con tristeza, y se sentó en un banco, listo para rendirse. Un amable anciano con un bigote rizado se sentó a su lado. «Parece que tu sombrero ha tenido un mal día», dijo con una sonrisa. «Pero he visto los dibujos que has estado haciendo. Esos no los hizo un sombrero, jovencito. Los hicieron tus manos y tu corazón». Oliver miró sus manos, que todavía tenían manchas de carbón. Pensó en la alegría que sentía al dibujar. El anciano tenía razón. El sombrero no era mágico, era solo un sombrero. La magia siempre había estado dentro de él. Dejando el sombrero mojado en el banco, Oliver caminó con la cabeza bien alta hasta el concurso de dibujo. Dibujó un león con una melena tan brillante como el sol, no porque un sombrero le dijera que podía, sino porque creía en sí mismo. Y esa, descubrió Oliver, era la magia más poderosa de todas. Liam y el salto del canguro. En el corazón de Australia, donde el sol pinta la tierra de rojo, vivía un niño llamado Liam. Liam era un campeón de los casi. Casi se atrevía a trepar al árbol más alto, casi se atrevía a cruzar el arroyo de un salto y casi se atrevía a cantar en voz alta. Casi era su escondite seguro. Un día, mientras seguía el rastro de un wombat, Liam se topó con alguien que no conocía los casi. Era Cadin, un canguro grande con una cola que parecía un fuerte resorte y unos ojos que brillaban con curiosidad. Cadin estaba mirando un enorme barranco, balanceándose sobre sus patas traseras. Liam observó, asombrado, cómo Cadin flexionaba sus poderosas patas, se agachaba y ¡boing!, saltó por el aire, cruzando el barranco como una flecha peluda. Aterrizó al otro lado con una facilidad asombrosa. Liam nunca había visto nada tan valiente. Cadin regresó de un salto y se detuvo frente a Liam, inclinando la cabeza. Liam, olvidando su timidez por un momento, le susurró, «¿Cómo lo haces? ¿No te da miedo?» Cadin no podía hablar, por supuesto, pero se golpeó el pecho suavemente con una pata, como si dijera, «El salto empieza aquí dentro». Luego, le dio un golpecito suave a Liam en el pecho, justo sobre su corazón que latía con fuerza. Después, Cadin llevó a Liam a un arroyo mucho más pequeño. El canguro lo cruzó de un saltito fácil. Luego se giró y miró a Liam, esperando. Era el mismo arroyo que Liam, casi, había cruzado tantas veces. Liam pensó en el golpecito de Cadin.
Sintió su propio corazón, respiró hondo, retrocedió unos pasos y corrió. Por un segundo, sintió que volaba, igual que Kadin. Aterrizó con un traspié al otro lado. No fue tan elegante como el salto del canguro, pero lo había logrado. Kadin movió las orejas y dio un pequeño salto de alegría. Liam se rió, una risa fuerte y clara que resonó entre los árboles. Ya no era un, casi. Era un, lo hice. Durante el resto de la tarde, Liam y Kadin exploraron juntos. Liam, con su nueva valentía, trepó a la rama más baja de un árbol y le mostró a Kadin cómo se veía el mundo desde allí arriba. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Liam se despidió de su nuevo amigo. Ya no necesitaba, casi, atreverse. Había aprendido de un canguro que la valentía no era no tener miedo, sino dar el salto de todos modos. Y ese era un salto que podía llevarlo a cualquier lugar. Amara y el tambor del corazón. En el corazón de África, en un poblado bañado por el sol y rodeado de árboles de baobab, vivía una niña llamada Amara. Amara tenía un tesoro, un tambor que le había regalado su abuela. No era un tambor cualquiera. Su madera era suave y oscura, y su piel tensada cantaba con un sonido profundo y resonante, como el latido de un corazón. Pero últimamente, el poblado estaba en silencio. El sol brillaba con demasiada fuerza, la tierra estaba seca y agrietada, y la risa de los niños se había apagado. La preocupación era una nube pesada que se cernía sobre todos. Nadie cantaba, nadie bailaba. Amara sentía la tristeza del poblado en su propio corazón. Miró su tambor y recordó las palabras de su abuela. El latido de este tambor es el latido de nuestra gente. Cuando están unidos, su sonido es más fuerte. Con una nueva determinación, Amara colocó el tambor entre sus rodillas. Empezó a tocar, no un ritmo rápido ni complicado, sino uno suave y constante. Bum bum. Bum bum. El sonido de un corazón fuerte y tranquilo. La música viajó por el aire silencioso, colándose en las chozas y en los oídos de la gente. Un niño pequeño que estaba sentado en el polvo levantó la vista. Se puso de pie y empezó a balancearse. Su madre, al verlo, sonrió por primera vez en días y empezó a dar palmas, siguiendo el ritmo del tambor de Amara. El sonido creció, un anciano sacó su cora y sus cuerdas añadieron una dulce melodía. El herrero, que había estado quieto junto a su fragua, cogió su martillo y empezó a golpear un yunque, añadiendo un claro tintineo metálico a la música. Pronto, todo el poblado se convirtió en una orquesta. Las mujeres que molían maíz encontraron un ritmo en su trabajo, las lanzaderas de los telares chasqueaban a tiempo y los niños salieron corriendo de sus casas para bailar, levantando alegres nubes de polvo con sus pies descalzos. Amara miró a su alrededor, con el corazón lleno de alegría. La preocupación no había desaparecido por completo, pero ahora parecía mucho más pequeña. En su lugar había nacido una sensación de fuerza y unidad. El sonido que estaban creando juntos era el sonido de la esperanza. A la mañana siguiente, llenos de la energía de su música compartida, los aldeanos se reunieron. El tambor nos recordó que somos uno, dijo una anciana. Y juntos, podemos enfrentarnos a cualquier sequía. Trabajando codo, con un espíritu renovado, encontraron la manera de traer agua de un arroyo lejano. El agua volvió a fluir y el poblado se llenó de vítores. Esa noche, se reunieron de nuevo, no con preocupación, sino para celebrar. Y en el centro de todo, estaba Amara y su tambor del corazón, cuyo sencillo latido había recordado a todos que la música más poderosa es la que crean muchos corazones que laten como uno solo. Noah y el barco de los sueños. En un tranquilo fiordo de Noruega, donde las montañas se sumergían en el agua azul profundo, vivía un niño llamado Noah. Tenía un pequeño velero llamado Drom, que significa sueño. El mayor sueño de Noah era navegar con Drom hasta la lejana isla de los pinos susurrantes. Pero el fiordo parecía un mar inmenso, y su barco se sentía muy pequeño. Cada día, Noah se sentaba en el muelle, imaginando el viaje. Sentía una mezcla de emoción y un poquito de miedo. ¿Y si me pierdo?, se preguntaba. ¿Y si el viento no sopla? Una mañana soleada, mientras Noah dudaba, un viejo y sabio frailecillo aterrizó en el muelle a su lado. El pájaro inclinó la cabeza, miró a Noah, luego al barco y finalmente a la isla lejana.
Con un pequeño graznido, asintió, como si le dijera, puedes hacerlo. El gesto del frailecillo fue toda la señal que Noah necesitaba. Con el corazón latiéndole con fuerza, se levantó. Hoy es el día, susurró. Se acercó a Drom y, con manos temblorosas pero decididas, desató la cuerda que lo mantenía seguro en el muelle. Clonk. El barco se separó del muelle. Noah sintió una pequeña sacudida. Era el primer paso. Rápidamente, izó la pequeña vela a rayas. Una brisa suave la infló, y Drom comenzó a deslizarse suavemente sobre el agua, alejándose de la orilla familiar. En medio del fiordo, el viento se detuvo de repente. La vela colgó flácida y el barco se quedó quieto. La orilla de la que partió parecía tan lejana como la isla a la que se dirigía. Por un momento, Noah se sintió muy solo y pequeño en la inmensidad del agua. Justo cuando la duda comenzaba a crecer, splash. Un grupo de delfines juguetones apareció junto al barco. Saltaban y silbaban, rodeando a Drom como si lo estuvieran animando. Su alegre energía le recordó a Noah que no estaba solo en su viaje. Inspirado por sus nuevos amigos, Noah agarró los pequeños remos de madera. Recordó el asentimiento del frailecillo y la danza de los delfines. Con cada remada, susurraba, confía en el viaje. Era un trabajo duro, pero el barco volvía a moverse. Finalmente, con un suave rasguido, la proa de Drom tocó la arena. Había llegado. Noah saltó a la orilla de la isla de los pinos susurrantes. El viento soplaba suavemente a través de los altos árboles, y sonaba como un aplauso silencioso solo para él. Noah se dio la vuelta y miró el camino que había recorrido. El fiordo ya no parecía tan aterradoramente grande. Comprendió que cada gran aventura, cada sueño cumplido, no sucede de golpe. Comienza con un pequeño y valiente paso de confianza.